Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos con Nicolás para hablar de temas de la actualidad, en este caso datos de la propia economía uruguaya, de su PBI. Efectivamente, Pepe, buenas noches. Hace ya unos días se publicaron los datos que cierran el primer semestre del año, de este año 2013, en el desempeño de la economía, el Producto Bruto Interno, que recordemos, incluye toda la actividad económica de todos los órdenes. Esta cuenta incluye la producción agrícola, lo que gasta una empresa en seguridad, las entradas de cine, el transporte público, lo que sucede con el turismo, todo va a lo que son las cuentas nacionales y el PBI. Por eso, por ser tan abarcativo, es tan importante la cifra. Y verdaderamente fue un primer semestre que se cerró con una cifra muy buena. El PBI lo tenemos allí en una primera placa para compartir con ustedes el dato global y sector por sector. El PBI creció 4,8% en el primer semestre. Es una tasa realmente muy interesante para comparar con lo que pasa en otras partes del mundo. Sobre todo porque se especulaba mucho en lo que podía pasar en este año en particular. Exactamente. ¿No? Aquí mismo en Pensar Economía hemos transmitido y comentado análisis de economistas y nosotros mismos hemos dado algún análisis en cuanto a que este año 2013 no iba a ser tan sencillo. Las cifras del primer semestre están indicando que la economía incluso ha crecido por encima de lo que se esperaba. Esto tiene algunas explicaciones y allí vemos algunas. El agro, el sector de producción de los agronegocios, la producción agrícola, la producción de carne, la producción de leche, ha tenido un crecimiento muy interesante de 4,6%. ¿De la mano de qué? Y bueno, en buena medida de la soja, de la producción sojera, básicamente, y también algunos otros sectores que ayudan, en el caso de la producción lechera ni hablar, está en un muy buen momento, y también la producción cárnica, que si bien ahora, y por eso que estamos ya anticipando la cierta cautela que hay que tener en estos próximos meses, pero la industria cárnica arrancó con mucha fuerza el año 2013, ahora está en un periodo de muy baja faena, por lo tanto estos meses va a ser distinta la cosa. Pero fijémonos también otro de los datos que allí se destacan. La industria, un crecimiento más bien moderado, no está tan fácil la industria, la construcción bajó un poquito, el comercio un crecimiento razonable, incluso una moderación que es bienvenida porque había un exceso de consumo, si se quiere, en la economía, y la electricidad, la generación de electricidad, gas, servicios de ese tipo, que están prácticamente con el triple de actividad. Y esto se explica no tanto por el desempeño actual, sino porque la base en comparación es muy baja. El año pasado la generación en represas había sido bajísima por la sequía y este año eso mejoró notoriamente. La mayor parte de la electricidad que consumimos se generó en las represas y eso impacta en el PBI. Eso le da un empujón en esos enorme, enorme. Si se ven las estadísticas se ve que el índice de electricidad estaba en 40 puntos y subió a 90 puntos en lo que es el índice de producción física. Todo esto es producción física de los sectores, se deja de lado el tema de los precios, ¿verdad? Ahora, justamente, este ejemplo de la electricidad nos sirve para ejemplificar qué es lo que va a pasar en estos meses. Ya la base de comparación no va a ser tan baja, claro, porque en el segundo semestre del año pasado se generó mucha electricidad, entonces el crecimiento se va a moderar. Además, hay una clara retracción en, por ejemplo, la actividad industrial, industria frigorífica, también en otros sectores, y seguramente la suba del dólar va a moderar el consumo. En los meses de julio, agosto, septiembre, estamos con un consumo que está más moderado, entre otros efectos por la suba del dólar, que siempre es como una suerte de señal para los consumidores de que, bueno, ojo porque la cosa puede estar cambiando. Nico, por esto que nos estás comentando, ¿se puede decir, entre comillas, que es un poco artificial ese crecimiento del PBI o no? Yo creo que no puedo decir que sea artificial, está bien medido, es lo que pasó, y si bien uno puede decir, bueno, acá hay un efecto de la sequía del año pasado, bueno, el año pasado también hubo sequía, igual la economía creció bien. En síntesis, no es artificial, es una tasa que desde el primer semestre, el cierre anual sin duda va a estar por abajo de esto. El gobierno mantiene el optimismo de llegar a un 4%. Hay analistas privados que estiman más bien cerca del 3,5%, incluso los más pesimistas cerca del 3%. Pero digamos, un rango del 3 a 4% va a crecer la economía uruguaya y es un muy buen desempeño. En las últimas horas se dieron a conocer, por ejemplo, la actividad portuaria, que está despegando muchísimo, está rompiendo récord histórico de movimiento de contenedores en el puerto de Montevideo, lo cual realmente está configurando un año, como tú comentabas al principio, está bastante mejor de lo que se esperaba. Y eso la verdad que es realmente muy alentador. Claro, hasta dónde las expectativas se generan, hasta dónde, por ejemplo, los trabajadores están reclamando que, bueno, dadas estas circunstancias, se piden más aumentos salariales, estamos en plena negociación colectiva. Todas estas cosas tienen mucho de lectura política, claro, y de puja de negociación. ¿No? Nico, y en base a lo que pueda pasar en el segundo semestre, recién nos decía, bueno, a los comparativos
van a ser, digamos, la varilla va a ser más alta para determinados comparativos. Exacto. Y demás. ¿Cuánto puede llegar a crecer la economía? Bueno, y en cuanto a lo que se ha proyectado además por parte del gobierno. Es lo que te decía, el gobierno mantiene un 4%. Mantiene un 4% de proyección para todo el año. Y hay analistas privados que son un poco más moderados, 3,5%, 3%, los más pesimistas. Pero digamos, no conozco ninguna proyección que baje del 3%. Y te reitero, es una buena proyección para la economía porque... Bastante alta en la región también. En la región, ¿no? El Brasil va a crecer un 2 y pico, Uruguay va a crecer más que eso. Argentina, las cifras lamentablemente no son del todo efectivas. Argentina está con un crecimiento también más moderado. Es decir, la verdad que Uruguay en ese sentido está con un buen desempeño. Hay un factor que es de fondo y es clave, y es la inversión. Por eso también queríamos compartir con los televidentes algunos datos que han surgido enero-agosto. En los últimos días. Estamos hablando de los proyectos de inversión que son aprobados por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones. Allí tenemos la gráfica, la COMAP, que es la comisión que recibe los proyectos que aspiran a tener exoneraciones de impuestos. Algún tipo de beneficio por parte del Estado. Exacto, porque bueno, son considerados de interés. Entonces, esta comisión los analiza con unos determinados criterios que están claramente establecidos. Y en la página web del Ministerio de Economía ¿Qué tipo de inversión podría ser, si es que se puede ejemplificar? Es muy diversa y eso es una de las cosas interesantes que ha tenido esto. En algunos años ha predominado la inversión agroindustrial, en otros la hotelera, que ha tenido muchos proyectos promovidos. Y en el acumulado de este año, enero-agosto, vemos que hay una caída en el número de proyectos. Esto no es un dato del todo bueno, pero veníamos con una actividad muy intensa, ahora ha decaído un poco. Pero en la siguiente gráfica lo que vamos a ver es el monto de inversión asociado a estos proyectos, que es notoriamente superior. Fíjense ustedes el crecimiento que ha tenido, ya son más de 2.200 millones de dólares en los primeros 8 meses del año. ¿Por qué aumenta tanto? Porque aquí hay incluidos muchos proyectos de generación de energía eólica, los grandes parques eólicos con los molinos que están... bueno, seguramente buena parte de los televidentes pueden haber visto algún reporte en Subrayado o en algún otro informativo, o incluso en el puerto de Montevideo, donde están instaladas allí todas las se partes. pueden ver las aspas, los motores de esos molinos gigantes, ¿no? Que además hay que sacarlos a través de procedimientos logísticos con policía caminera, porque son camiones especiales los que los tienen que trasladar a los distintos puntos del país donde los están montando para generar energía. Muchos proyectos de esos que son de alrededor de 100 millones de dólares, la mayoría de ellos, están registrados en este último año y por eso aumenta tanto. Y hay un despegue tan fuerte. Efectivamente. Esto es importante porque a largo plazo el crecimiento de la economía se sustenta en la inversión, que es la capacidad que tiene la economía de producir más. Si se instalan más fábricas, más capacidad energética, más capacidad comercial, más shoppings, más hoteles, la economía va a crecer en base a esas nuevas capacidades, esa nueva estructura. Por eso la inversión es tan importante. Y efectivamente ha habido un aumento. Uruguay no pasaba del 20% de inversión, había estado cerca del 18, del 16%, y en los últimos años ha logrado llegar al 20, 21, 22% de inversión respecto al PBI, que es un dato mínimamente aceptable como para darle sostenibilidad al crecimiento a largo plazo de la economía. Claro, y habrá que esperar grandes proyectos, además, que están allí en el tintero. Creo que se está apostando políticamente muy fuerte, por ejemplo, lo que pueda ser la explotación minera, ¿verdad? Que esto puede jugar mucho para los próximos años. Allí hay una clara preocupación, sobre todo del Frente Amplio del Gobierno. Obviamente el resto de los partidos también miran esto, lo analizan, han tenido algunas posiciones críticas. Yo creo que esto se hereda mucho claro, las posiciones históricas que ha tenido el Frente Amplio de contraponerse a este tipo de cosas y ahora en el gobierno mostrarse mucho más amigable. Eso obviamente tiene un costo político, ¿verdad? Ese viraje, si se quiere, en la posición. Pero claramente desde el Frente Amplio se ha visto a la minería como también un elemento de diversificar la matriz productiva y que ya la economía no solamente de un salto en materia numérica de crecimiento del PBI, sino que abra más el abanico y ya tenga varios sectores fuertes. El agro, la minería, el turismo, sí, la madera, el software, es decir, la logística. Y ahí ya vemos como que es una economía más abierta y sin duda que desde ese punto de vista también más fuerte y más resistente ante posibles escenarios externos que pueden cambiar, ¿verdad? Nicolás, gracias. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía, los esperamos.